Arrachaldeón. Vale, Arrachaldeón. Eh, vaya. Sí, entonces enseguida pues vamos a disfrutar de la presencia de muchas de las personas que han participado en el documental. Vemos ese tipo de documentales cada vez más necesario, ¿no? Aquí estamos hablando de libre tránsito, estamos hablando que no se respeta ni la libertad de movimiento que se prevé la Convención de Naciones Unidas. Estamos viendo que se está vulnerando la Convención de Schengen sobre las fronteras internas. Estamos viendo que no se respeta tampoco la Convención de Ginebra. Y desde que se hizo el documental también, encima tenemos el Pacto Europeo sobre Asilo y Migración, que viene a legalizar cualquier ilegalidad que hubiera hasta ahora, ¿no? Que cada vez nos vamos un poquito más allá. Pero no vamos a presentar entonces, aquí tenemos, aquí tenemos a dos de las directoras del documental, Natalia y Marina. Cayó. Hola. Y hay una tercera directora que es Yurena, que no ha podido venir hoy. Ellas han hecho el documental, luego ya lo explicarán ellas también, como trabajo de fin de grado de un grado de comunicación audiovisual. Tenemos también, a que no adivináis quién es Abdullah en la mesa. Tenemos a Abdullah, que sale bastante cambiado, por cierto, en el documental. Él es técnico en SOS Racismo Guipúzcoa, técnico de acogida, y también luego nos comentará, está en un interesante proyecto de mentoría social con jóvenes. Y para terminar, están presentes dos de las numerosas voluntarias de Irungo Arera Sarea. Están Malen y Chiar. Perdona, que no te he dado la palabra para saludar. Hola. Cayó. Cayó, es que recascó comida. Y bueno, Malen ha trabajado también antes de estar en Irungo Arera Sarea, también ha estado en Lesbos, conociendo otras de las terribles fronteras que también hemos conocido, con varias de las caravanas que hemos hecho. Bueno, ahí también pasamos. Entonces, primero os quería preguntar, eso es como un primer trabajo que habéis hecho sobre ese tema. ¿Partíais de alguna idea sobre el tema que luego se ha transformado conforme ibais andando con el documental? Fuimos un poco viendo, ¿no? Porque al final, o sea, sí que teníamos una pequeña idea de lo que pasaba porque Natalia es de allí, de Irún, pero yo, por ejemplo, siendo de Ibar no conocía nada. O sea, estaba aquí al lado y yo no sabía lo que estaba pasando ahí. Entonces fue ir y ya hablando con la gente de los Elcartes y así, fuimos conociendo más lo que estaba pasando. Sí, también al ser un trabajo de fin de grado y tener que hacer un trabajo teórico también, pues sí, como que al ir buscando respuestas de las preguntas que nos íbamos haciendo, pues íbamos viendo o sea, íbamos quedando con gente para entrevistar y también decíamos, joder, cómo queremos plasmarlo, por ejemplo? O sea, la idea de llamarlo el primer intento fue después de grabar todo el documental y ver que, pues, con lo que más nos quedamos de todo lo que nos han dicho todos los entrevistados es que es intento tras otro, tras otro, tras otro y que eso es la realidad que viven, porque tampoco en el documental sale ninguna persona en tránsito, porque eh, están en tránsito y aparte es muy difícil ir a una persona que está en tránsito, que está en Irún, ir tú a decirle, perdona, estoy haciendo un documento, o sea, que al final también pues nos fue surgiendo la idea de decir, bueno, pues ¿cómo hacemos si no tenemos a nadie? Pues hacemos el punto de vista de cuál sería el viaje que hace desde que llega a Irún hasta que llega hasta Bayona, de todas las veces que tiene que echar para atrás, de cuando llega a Irún, cómo se le recibe, de las cosas que se va encontrando, que también son la mayoría de preguntas que le fuimos haciendo a los entrevistados. Cómo es cruzar, cuáles son ¿cómo se dice? Las dificultades, los ondorios, sí, esas eran las preguntas que íbamos haciendo y al final también como que le dimos forma mientras que hacíamos el trabajo teórico también.
¿Y teníais alguna idea preconcebida antes o qué es lo que más os llamó la atención sobre el tema? ¿Corresponde a alguna historia familiar o es solamente por el hecho de vivir en Irún o hay algo que realmente os empujó a profundizar ese tema? Todo también, que yo soy de Irún, pues un día hablando les diría y ellas, ¿qué? ¿Cómo? Y yo, claro, para mí la cosa más normal del mundo, porque lo llevaba viendo muchísimo tiempo, y ¿cómo que pasa eso? Y al final dijimos, oye, ¿y si hacemos el trabajo de fin de grado sobre ello? Hacemos un documental, también a Para nosotros... sacarlo también un poco de luz para que lo viese más gente, porque está súper cerca y nos parecía muy fuerte que eso yo siendo de, es que tampoco vivo tan lejos, no verlo tan así. Sí, incluso también la gente de mi clase que estábamos en Arechavaleta, que está a 1 hora de Irún. Y, y también, pues eso, al ser estudiantes de comunicación audiovisual, pues claramente hacer un documental está guay. Entonces, pues dijimos, joder, pues vamos a hacerlo sobre esto, que va a ser guay. Y Abdullah, tú que estás así todo el día trabajando con personas migrantes, dentro de ese recorrido encuentras un poquito el tipo de dificultades que te cuenta la gente o el tipo de obstáculos o cómo cuentan ellos el viaje. Bueno, es que ricasco. Hay otro. Ah, Sí, pues este. igual. Vale, muchas gracias por la invitación, que podamos estar aquí hoy hablando un poquito sobre el trabajo que han hecho, bueno, con la colaboración también. Que sí, diariamente tenemos el contacto directo con los jóvenes que quieren pasar a Francia. Bueno, hoy en día no estoy aquí para contar mi experiencia, pero podía ser yo también, sería posible que quería cruzar la frontera, ¿no? Por no quedar en España, pero bueno, llegué y decidí quedar aquí. Pero diariamente es como el informe de sobre racismo del 2000, entre 2022, 2022-2023, hemos tenido como 400 usuarios o más. Entonces, en estos 400 usuarios, podía decir, los 200 o más querían ir a Francia, no, sus destinos no era aquí, pero al final con las circunstancias se quedan con las expulsiones que luego hemos explicado, que vamos a hablar más adelante. Sí que diariamente encontramos en el problema y que nosotros estamos en la zona de Donosti porque vienen desde el sur y llegan directamente algunos en Donosti. Lo que hacemos es en la estación o llegan directamente a nuestra oficina, pero nosotros hacemos que llegan a la Herrera Sarea de Irún, porque como son racismo, Guipúzcoa trabaja mucho con la Herrera Sarea de Donosti, entonces hacemos una colaboración y una vez que llegan a manos de la Herrera Sarea de Irún, es como pues están en manos seguros, entonces se pueden poder llegar a cruzar la frontera. Y un poco como comentaban las compañeras que no han querido entrevistar a personas migrantes, lo veían como igual un poquito invasivo. Entonces, vosotras también, Irungo Herrera Sarea, que estáis ahí pues día, noche en las carreras, ¿nos podíais acercar algunas voces o algunas anécdotas más igual de las que os acordáis del camino, pues de ese tránsito de personas y también de esos encuentros esporádicos e inesperados? Ah, Yo creo que nosotras, yo no me siento con la potestad de hablar por nadie, pero porque creo que cada historia, cada persona tiene su camino, su sensación, sus limitaciones, pero lo que sí es una limitación en la frontera de Irún, sí que se observa, es la necesidad de estar fuerte mentalmente, como la compañera Eva mencionaba, ¿no? Porque sí que es una frontera que físicamente no se ve, no es tan obvia, y entonces tienes que estar preparado para asumir un riesgo que no se ve, que eso es al final lo complicado. Y el saber que intentar lo conseguirás, pero claro, cuesta entender una idea muy abstracta de frontera, ¿no? La primera idea de frontera que no es visual. Entonces yo creo que en eso sí que es bastante generalizado que el cansancio es algo que se ve en todas las personas, ¿no? El cansancio, la impotencia, pero a la vez el deseo y la fuerza. Va, y nosotras cuando
llegan, ¿no? Les hacemos la acogida, digamos, en la estación de tren, ¿no? La primera acogida, y sí que les decimos que lo van a conseguir, ¿no? Tanté, intentar y lo conseguirán, porque el 100% pasan. Porque, a ver, en estos 5 años que tiene Irungo Herrera Sarea, han pasado, digamos, por nuestro acompañamiento cerca de 25.000 personas. Las reales serán seguramente el doble. Y de estas 25.000 personas, pues en Euskal Herria pues habrán quedado 15 personas o más o menos, no sé realmente cuántas, pero muy pocas personas. Es verdad que es eso, lo que decía Malen, mi compañera, que es una frontera invisible. Para las personas que estamos aquí ni nos daríamos cuenta de que cruzamos el puente tranquilamente, nadie nos va a decir nada. Pero a esta gente es una frontera racista completamente. Hicimos una observación durante una semana y paraban, o sea, 100% a las personas racializadas. A las personas de rasgos caucásicos no nos paran nunca. Entonces, ahí está. Y luego es verdad que hay una cosa que se menciona aquí, que no tener papeles es símil a una falta, pero eso ha cambiado. Con la última ley de Macron ahora ya es un delito no tener papeles. Sí, también igual no dejar de mencionar que aunque sí que mencionamos intentar pasas, sí que ha habido casos y desde que nosotros hemos empezado a trabajar y a observar un poco más de cerca la frontera, ha habido 9 muertes, 9 personas que han muerto en la frontera. Pues como decíamos, vienen de fronteras muy complicadas, muy físicas, muy visibles y al ver y al intentar y no conseguir, y como se ve en las imágenes, o si os habéis acercado alguna vez a Irún, es el río Bidasoa, es algo que parece bastante factible de pasar. Y entonces, pues bueno, ha habido muchas personas que lo han intentado cruzando por el agua, por el río, y claro, es un río que tiene muchas corrientes y bueno, pues han muerto en el proceso. Entonces, es algo que también hay que mencionar porque bueno, es la parte más absoluta de la violencia, ¿no? Al final la muerte y el asesinato de alguna manera por las políticas. Para no porizar, no sé si tenéis pregunta en la sala. Si no, seguimos, ¿eh? Y un poco, yo creo que es Eva la que comentaba en el documental un poco ese sueño fracasado a veces, ¿no? O sea, ¿qué efecto veis un poco en la gente, los jóvenes también con los que tú trabajas, de que llegan con ese sueño de llegar a Europa y de repente llegar y darse cuenta de que no son bienvenidos, ¿no? ¿Cómo se vive con eso? Sí, en el documental está un poco tocado el tema, ¿no? Porque es como todos los migrantes que llegan aquí llegan sin ninguna información, llegan con muchas ideas y estas ideas están muy metidas en las cabezas, pero justo antes de llegar aquí en España. Una vez que estamos en África, por ejemplo, ahí solemos decir que Europa para nosotros es paraíso. Lo igualamos como el paraíso. Una vez llegas a Europa, depende de donde sea, Francia, España o lo que sea, tú piensas y tu familia incluso piensas que tú ya estás en el paraíso, que todo está guay aquí, que aquí no hay gente sin trabajo, que aquí todo el mundo son ricos, todos conducen coches, como lo que vemos en películas y en documentales, porque es lo que nos venden de Europa. Y también los europeos, a los niños también en el cole suelen hacer la misma pregunta, ¿de qué sabéis de África? Que nunca han viajado, pero me suelen contar hambre, guerras, gente sin ropa. Es como todo pena, aunque nunca han ido, son las ideas que tienen de África. Y nosotros también, siendo jóvenes africanos, pensamos igual de Europa, pero el contrario. Entonces, llegar aquí lo primero es oír hablando de la ley de extranjería, tú te pierdes al primero. Y luego que está la policía todo el rato pidiéndote papeles, tú te sientes un poco extraño, ¿no? De que tú no perteneces aquí. Yo siempre lo digo, que muchas veces he sentido en lugares, lugares donde que yo he sentido ser negro, de que, por ejemplo, en el autobús, yo cada vez, como tengo mis familia aquí, cada vez que venía en Bilbao por fin de,
me metía en el autobús. Entonces, una vez que estoy en el autobús sentado, me sentía que cada fin de que no hay nadie que se sienta al lado de mí. Entonces, es el momento que no podría estar de pie, porque en Donosti, cuando voy a trabajar, siempre estoy de pie en el topo o en el bus. Pero en el bus de Donosti Bilbao no puedo estar en pie. Entonces, siempre sentía al llegar a Bilbao que soy extranjero, ¿no? Que no hay nadie. Hasta una vez que pedí a una chica que se sentía al lado de mí. Y luego, poco a poco, pues ir diciendo, bueno, si no se siente nadie, tengo más plazas. Así un poquito acostumbrándome de las cosas, que aunque no es fácil. Entonces, estas ideas que llegamos aquí, que pensamos que vamos a cruzar aquí una vez que llegas a Europa, porque la frontera era ahí, en sur, en Almería. Bueno, una vez que entras de Marruecos a España, pero aquí que no hay frontera, llegas aquí, pues ahí está la policía todo el rato devolviéndote aquí en España y lo peor es con orden de expulsión, porque una vez que te cogen y te vuelven a España, te ponen orden de expulsión que explicaba antes y eso cada vez te complica más. Me acuerdo, nosotras cuando estábamos grabando el documental, pues andábamos bastante por la frontera y así. Y hubo un día que vino un montón de policías. Y bueno, varios días vinieron. Y dijimos, jo, nosotras siendo tres chavalas que tampoco tienen ningún tipo de amenaza para la policía francesa, está viniendo tanta gente, ¿cómo tiene que ser cuando sí que es una amenaza para ellos? Sí. Yo me acuerdo también de pequeña cuando cogía el bus para ir al cole, que tendría yo 14 años, todos los días paraban el bus, miraban a ver si había alguien racializado, si era racializado para abajo te ibas y tú seguías para clase. Todos los días hacían eso. Pues Y hablando un poco justo relacionando con el título, ¿no? Lensaiakera, porque siempre estamos comentando, ¿no? Sabemos perfectamente que toda la gente pasa, ¿no? O sea, un poco al contrario de lo que puede ocurrir, pues en la valla de Ceuta y Melilla o en un montón de sitios o en las pateras donde mucha gente al final hace varios intentos y no sigue, pero ahí sabemos que todos pasan. Entonces, ¿cuál es el objetivo y cuáles son las consecuencias de tanto control? eso que sé. No, que al final, como sabemos, en todas las fronteras hay intereses políticos y sobre todo económicos. Entonces, dentro de esto, como mencionaban en el documental del gato y el ratón, no es un simple juego de los policías. Aparte de querer marcar siempre esa connotación de no sois bienvenidos, lo tenéis complicado, también hay un interés económico detrás de todo esto. Quieren que estas personas dejen dinero en los países y dentro de este juego de te vuelves a Irún, pasas, te vuelves a Irún y yo controlo tu proceso migratorio, es sobre todo porque hay un beneficio detrás de todo esto. Sí, creo que el tema está tanto criminalizado que no llega ahí, porque eso pasa también en la frontera sur, ¿no? Que cuando ha llegado hasta generar unas bandas que trabajan en eso y viven en eso, es que les pagan bastante, un montón de dinero para poder coger una patera encima. Eres tú que pagas el dinero y vas a remar unos no sé cuántas horas, 4 o 5 horas para poder llegar a la zona internacional. Eso está convertido aquí. Lo bueno es que en el Bidasoa, que es tan pequeño, no se puede coger una patera para remar tanto, ¿no? Pues aquí hay gente también que se dedican a eso, ¿no? De que se buscan dónde están los migrantes que quieren pasar, entonces se colaboran con ellos y no les importa, los migrantes pagan tanto dinero porque les ha costado más de llegar aquí. Entonces aquí, como te ha costado aquí como en sur 3.000 a 4.000 euros, aquí no te cuesta 250 o 300 a pagar para llegar a Francia. Eso entonces hay en tres, gente que no sé lo cómo llaman, trapicheo o lo que sea, el pasar pasantes, estas personas que
Nosotras sí que nos damos cuenta cuando hacemos el turno de gauchori, ¿no? Que solemos estar recibiendo a los autobuses y trenes que vienen. Claro, les decimos que somos voluntarias y no pedimos dinero. Y eso también extraña normalmente, porque en el camino, claro, han tenido que pagar por todo. Entonces, de repente no se fían mucho. ¿Que no pedís dinero? Qué raro, ¿no? Entonces, si les explicamos todo, ¿no? Les acompañamos a la Cruz Roja, somos varios grupos. Y luego al día siguiente les invitamos a ir a la plaza donde se les da información, porque lo que dice Abdullah, no hay información, no saben lo que supone estar aquí, las oportunidades que tienen o el riesgo que corren, ¿no? Entonces, también siempre les decimos, ni se os ocurra cruzar el río, porque a veces también se nos ha dicho como red, ¿por qué no ponéis unos flotadores en el río? ¿Por qué no ponéis una cuerda para que pasen seguros? No, lo que queremos es que sean libres para pasar, o sea, no tenemos que incentivar ¿no? ese riesgo, porque el migrar es un derecho y lo que supone es que se juega en la vida realmente. Entonces... Bueno, como estás hablando de que habláis y conversáis y todo eso, la gente que llega, muchos saben francés, depende de qué zona de África vengan, ¿no? Pero otros igual no saben ni francés ni inglés. Lo que me pregunto si tenéis gente también para que puedan hacer las traducciones y todo eso, ¿no? Porque me llama siempre mucho la atención eso, que como que es fácil el interactuar, ¿no? Pero creo que es bastante complicado también, ¿no? Por otro lado. La mayoría hablan en francés, pero es verdad que si vienen de Sudán o de otros países hablan inglés. Y si no, es verdad que si hablan árabe, la mayoría de la red no hablamos, pero sí que solemos pasar información al grupo grande. Ayer llegaron 2 que solamente hablan árabe. Entonces sí tenemos personas en Irún que controlan el árabe, entonces ya sabemos mañana que se acerquen o que no, para ponerles en contacto, pero la mayoría sí que hablan en francés. Es verdad que a veces es complicado, me parece muy fácil, pero a veces es complicado porque una cosa es que hables francés, otra cosa es que te hagas entender en francés. Entonces, pues bueno, a veces tienes que usar otras estrategias, parece. El mapa muchas veces es abstracto, por eso, bueno, pues intentos y el saber nosotros que no hay, bueno, que lo peor que puede pasar supongamos, es que les devuelvan y que por lo menos experiencien esto y luego les explicamos desde la experiencia, pues se hace más fácil. Pero es verdad que no siempre llegas a todos con la información. Entonces, por eso también agrupamos, hacemos parejas, les decimos, mira, si vais acompañados, ves que alguien te ha entendido y el otro está un poco más perdido, pues bueno, pues aconsejarles de que vayan en grupos pequeños. Y es verdad y muy normal que a veces no se fían de nosotras, claro, es que decimos, sí, somos voluntarias y tal, pero dices, a ver, no te conozco, perdona. Y claro, no suponemos, no, pero soy una blanca salvadora, que yo vengo a ayudar. Entonces ahí también estamos aprendiendo mucho también, porque la ayuda también o el acompañamiento está cambiando. Cuando empezamos hace 6 años, claro, ¿no? Vas desde ese, quieras o no, ese paternalismo, ¿no? Y vas aprendiendo y dices, no, yo lo que quiero es acompañarte en el camino y ofrecerte si tú quieres, claro. Tampoco les puedes decir, jo, encima que voy a acompañarte, no, porque es comprensible, de repente no se fían y se fían menos normalmente de los hombres. Con las mujeres vienen más fácil, ¿no? Le decimos, y si eres mayor todavía más, ¿no? O se fían porque es verdad que entran en tu coche y les llevas y a saber, pero hay hombres que dicen, bueno, pasamos la información, bueno, 5 han ido, pues, ¿no? Pues, o les llevas eso, por su bere kaxa, jartzen dugu, han dicho por su propio pie y es normal, claro, porque nos parece que eso tiene que estar agradecidos y es que eso, somos acompañantes, pero son personas libres, son personas capaces y no son unos pobrecitos. Entonces, eso también estamos aprendiendo mucho ahí. Yo mientras hacéis otra pregunta, una reflexión y una pregunta. ¿Hicisteis a Marina y Natalia, hicisteis alguna entrevista a personas, a franceses o francesas normales, quiero decir normales, no porque las que aparecen no sean normales, sino porque son activistas, ¿no? Porque no es por casualidad que mucha gente quiere ir a Francia, es que Francia
estuvo y sacó todos los recursos, colonizó a una parte importantísima de África. Entonces digo, joder, los franceses no se dan cuenta por qué tantas personas de África van ahora a Francia, solamente porque el idioma que les impuso la metrópoli fue el francés. Entonces, no sé si alguno tenéis alguna experiencia de hablar con gente normal de la sociedad francesa, digo, joder, no se preguntarán por qué van. Hablamos o entrevistamos como tal a nadie así de pie, pero sí que nos encontramos con algunos. ¿Te acuerdas en el bus a Bayona la primera vez que fuimos con el chico este que se nos puso a insultar un poco? Claro, tú sí que has estado con los franceses. O sea, mucho lo que tú dices claramente. O sea, claro que van a querer ir ahí si ahí tienen el idioma y van a poder. O sea, también porque tienen ahí la familia. Y ahí, pues, no ya, pero, o sea, claramente van a querer ir a países en los que se habla su idioma, porque va a ser más fácil para ellos también integrarse. Pero también yo creo que decimos que van a Francia, pero bueno, es el camino. Pues otros siguen hacia Holanda, hasta Alemania, hacia un montón de sitios también. Lógicamente, pues Francia es el primer tránsito. Alemania. Sí, mucha gente también. Claro. Pero al hilo un poco de la pregunta que hace Chus, perdona, No, no. hace nada. Un poco si estáis, ¿qué estáis notando en la población de Irún? Porque cuando decíamos, claro, el hecho de impedir el paso crea también una especie de estado de alarma, ¿no? Que hay gente amontonada y controla al policía como para intentar crear una situación problemática. ¿Cómo veis que reacciona la gente de Irún? Y un poco en esos 6 años, veis que el contacto cotidiano hace que mucha gente pues se involucra en Irunguarrasarea, va conociendo y desarrolla un poco más de empatía hacia las personas en tránsito, o veis que mucha gente se deja un poco vencer con ese estado de alarma y tiene un discurso racista. Yo creo que, bueno, hay de todo, como en todos los lados, pero si tengo que remarcar algo es la solidaridad o la aceptación bastante generalizada de toda la ciudad de Irún. Es verdad que la red, como surgió desde una diversidad muy grande, hay personas con discurso y activistas toda su vida, hay personas jubiladas que se han encontrado ahí y que han querido echar una mano. Hay gente de todas las edades, de todo tipo de ideologías políticas y al final yo creo que bueno, ha enriquecido que haya una aceptación bastante grande del movimiento y de la situación. Sí que hemos organizado diferentes manifestaciones o concentraciones y ha habido una respuesta muy, muy positiva, no solo de Irún, también de los alrededores, pero en general sí que se ve que, bueno, que eso también ha ayudado a que permanezca de alguna manera en el tiempo, porque eso es siempre lo complicado, ¿no? Que nos activamos cuando hay alerta o hay alarma, pero luego nos cuesta seguir en el día a día. Y yo creo que eso es algo que la red ha conseguido, ¿no? De seguir activos como podamos, cada voluntario y voluntaria como pueda y cuando pueda, pero siempre saber que es necesario y que sigue habiendo esa realidad. Sí, la sociedad en sí está implicada. Es verdad que las instituciones, sobre todo igual el ayuntamiento, no está tan implicada porque es verdad que nosotras damos la acogida en la plaza del ayuntamiento, que cuando llueve tenemos que estar ahí. O sea, nos metemos en los agrupes del ayuntamiento y nos echan, nos dicen, y dices, a ver, ¿cómo vamos a dar información a estas personas lloviendo? Porque tenemos eso, una pequeña tejabana que ponemos la mesa ahí con unas sillas, pero en ningún momento, y hemos pedido, se nos ha ofrecido un local por parte del ayuntamiento y entonces ahí es verdad que por parte de las instituciones, pues la lucha sigue, sigue. Es verdad que gracias a la lucha también ahora hay un dispositivo, ¿no? Que en su día activó Sosa Racecaería de Guipúzcoa, ¿no? Con el primer desayuno solidario que se hizo. Y bueno, se consiguió el dispositivo de la Cruz Roja, que al principio solamente era para dormir, ahora pueden estar durante todo el día, ¿no? Hasta 5 noches, a veces igual te dejan más, pero hay
también unas normas que nos han dicho claramente y no sabemos cuáles son, pero bueno, poco a poco se van consiguiendo cosas y la sociedad sí está implicada, aunque hay gente también que igual no se ha enterado porque no quiere, ¿no? Siempre existe gente que da la espalda a la situación, pero bueno, bastante hondo. Sí. Bueno, eskerrik asko, nire galdera, Katerinek bota duen galdera bera zan, ia Irunen ze giroa dagoen, bueno, 6 urte daramatzazuela lan hau egiten, eta, bueno, ja erantzun dozue, baina nik uste dut igual aipatu behar dela aurten korrikan gertatu dan episodio berezi horrekin, ezta? Decía, bueno, la pregunta que quería hacer yo era la que les ha planteado Catherine, ¿no? ¿Qué ambiente se vive ahí en Irún con todo durante estos 6 años, ¿no? De este trabajo que estáis llevando a cabo, ¿no? Y bueno, como ya habéis contestado, pues bueno, yo quería que comentarais, ¿no? Que con el episodio de la corrica, ¿no? La corrica de este año que pasaron 35, ¿no? O 37, no sé cuántos personas no migrantes, cómo se vivió. Esto igual no se puede decir, ¿no? Igual no lo podéis decir. Si tuvisteis algo que ver también vosotras en la preparación de todo este montaje, porque bueno, estaba preparado, ¿no? Y bueno, y cómo se vivió, ¿no? Me imagino que con mucha alegría, ¿no? Y con mucha victoria. Es que ricasco. Muchas gracias por la pregunta. No sé si se puede contar porque ha salido mucha crítica. Sí, es que y luego después que esta noticia, después de que esta noticia, que después de que esta noticia salió del diario, que era bueno, una manera de que no, la verdad que hubo mucha crítica luego, por eso no sabemos si contarlo o no, porque es un plan, porque la policía, sabemos todo lo que pasa en Irún, ¿no? Que hay mucha persecución de la policía, las órdenes de prisiones, que no se puede pasar. Ahora está criminalizado muchísimo el tema de pasar a migrantes. Entonces, la corrica fue una manera especial de que se juntábamos, que da igual que seas negro, moro, gitano, lo que sea. Entonces todo el mundo se juntaron y se podían correr. Entonces, como ha habido kilometraje que cruzaba la frontera, pues una oportunidad que se juntaron todos los que querían cruzar la frontera y se dieron la oportunidad de pasar, ¿no? Por ejemplo, yo en la Corica, pues llevo como 3 años corriendo y llevando el testigo de la Corica. Entonces fue tan emocional viendo a migrantes que igual llevaban meses, hasta incluso 6 meses, intentando cruzar el Bidasoa, que ni cabe 1 kilómetro para llegar a Francia, a la frontera. Entonces fue tan emocional con todas las instituciones, la Rera Sarrea de Irún, de Donosti, de que ha habido este momento y este acto, fue súper agradecido y también pues nos gustaríamos que dentro de 3, 4 meses habrá otra vez Corica, a ver si los que atascan aquí podemos desatascar. Porque yo estoy contando también fue súper emocionante, la verdad. Sí, sí. Sí, hubo críticas porque igual al cara del año que viene, igual la policía igual está alerta y también la población que no parecen que la gente que como voluntaria ayuda a los que quieren pasar, los que están en tránsito, o sea, están alerta también, saben, entonces es como bueno, una forma de ayudar a gente a pasar, pues se puede cerrar, ¿no? Puede llegar a buscar, bueno, las autoridades buscan una forma o una manera de impedir esto, lo que pasó este año, al cara del año que viene. Sí, justo yo también, que lo habíais sacado, me parecía como muy importante también hablarlo, ¿no? Porque pues ha habido mucha polémica alrededor. Yo es verdad que veo que en lugares de frontera al final siempre hay que buscar las grietas, ¿no? Lo que sí que es verdad que cuando ocurrió y luego viendo todas las noticias me preguntaba, ¿y quién mejor que vosotras para contestar, ¿no? Hay muchos momentos o cosas
en las que se hacen en frontera, ¿no? Que se intenta hacer un poco por lo bajín y para que no trascienda. Entonces, no sé si que trascendiera fue de manera fortuita o se intentó que no trascendiera. ¿Por qué? Porque es verdad que se ha hablado mucho, ¿no? De que eso al final, el tema de sacar caras de personas pone en riesgo a personas. Yo estoy convencida que ninguna de vosotras estaba a favor de eso. Creo que también se puede de alguna manera tergiversar que el hecho de las personas desde la base que han ayudado a que eso ocurra no son las mismas que han apretado la cámara y que han publicado esa noticia, pero no sé si entra ahí también esa sensibilización a los medios de comunicación de decir, este tipo de noticias no ayudan, no podéis haceros eco de esta manera de esto, porque entonces dentro del tiempo que vuelva a ser, estáis tergiversando una acción que al final es una acción de resistencia, ¿no? Ahora he olvidado la palabra, pero es un poco como de oponerse a lo que está establecido e intentar eso, buscar una grieta en la que colarse, ¿no? Entonces, no sé cómo ha sido, porque supongo que para vosotros también sería agridulce el decir esto, que sabemos que corremos este riesgo y que sobre todo lo corren ellos y ellas más que vosotras. No sé, ¿cómo os sentisteis después de que de alguna manera esto trascienda a los medios de comunicación? Y si habéis pensado que si esto vuelve a ocurrir o vuelve a darse, si se va a tomar alguna medida de prevención para que no se ponga en riesgo a las personas, ¿no? Pues sí, creo que la crítica iba más de lo que acabas de decir, ¿no? Porque, a ver, todavía hay encuentros de hablar, bueno, de hablar de eso, de a ver cómo se puede evitar esto, lo que ocurrió, porque sí que salió foto de jóvenes que intentaban cruzar, salió fotos, pero eso no fue algo que está programado. No fue algo que todas las asociaciones o la gente voluntaria que estaban ahí, que habían llamado a los medios de comunicaciones para que se difundía este acto, ¿no? Pero bueno, escapa. Aquí sabemos los medios de comunicaciones como lo que ocurre en la frontera sur también, que cada día en el diario, telediario, cada día llega tantas noticias de las pateras que llegan. Eso siempre es lo que digo. Quieren difundir y estas difusiones que hacen, ¿qué genera en la población? Entonces hay interés por los medios de comunicaciones y también para, para lo que pasa realmente en la sociedad, ¿no? Entonces yo siempre digo, realmente el rechazo de algunas personas, lo que pasa en la sociedad, tiene justificado con las informaciones, las noticias que nos llegan. Porque echa culpa a las asociaciones o a las voluntarias que ayudaran a estos migrantes a poder cursar en el Día de la Corrica, en eso. Entonces, difundir eso, tú esperas algo, ¿no? Esperas que la gente se enteren cómo ayudaron a los migrantes a cruzar. Entonces, hay los que les llegan la comunicación o la información, depende de cada cual persona cómo lo ve, cómo lo lee. Hay unos que están en favor, otros no, pero las asociaciones sí que ha habido críticas. Dentro de las asociaciones y los grupos voluntariados ha habido conversaciones críticas que no debería ser así. Bueno, todavía siguen hablando, desde SOS sí que siguen mirando a ver cómo se puede evitar estos actos, pero todavía no hay punto de acuerdo porque fue, como lo que has dicho, agridulce. Todavía estamos celebrando, fue una victoria que han podido cruzar tantos migrantes en un día, una noche. Entonces es como... El hecho en sí ¿no? debería ser más natural, ¿no? Y no darle tanto bombo. También nos pasa cuando viene gente o periodistas, ¿no? A hacer reportajes sobre Harrera Sarea o que quieren saber todo, ¿no? ¿Y por dónde les mandáis? Y por el monte, porque también les hemos olvidado, pues, ¿no? Cuando la policía estaba más férrea y tal, pues por el monte. ¿Y por qué camino? Es que hay información y entre los miembros de Harrera también a veces es que no hay que dar esa información porque ya es un sensacionalismo y no, lo que queremos es que, vayan seguros y lo que ponga en riesgo ya el viaje, ya esa información no es pertinente. Pero es verdad que ahí ya, bueno, es la sensibilidad de cada periodista o cómo, ¿no? Cómo dar la información. Sí, es verdad que una de las cosas de que la red sea tan diversa tiene que hay diferentes opiniones.
Entonces, muchas veces el control del discurso no está en manos del grupo, ¿no? Está de cada una de nosotras. Entonces es complicado llegar a un consenso como tal. Totalmente, yo creo que debería de darse una conversación, una reflexión sobre esto y una decisión común. Pero es verdad que en este tipo de casos, en un movimiento de ciudadanía muy diversa, es muy, muy complicado. Sí, bueno, yo quería felicitaros a todos los que habéis intervenido en el documental, que está fenomenal. Y yendo al grano, en particular quería comentar con las jóvenes directoras. Me ha llamado la atención mucho que la compañera de Irún, perdona que no recuerde tu nombre, eh, has comentado que lo que te motivaba era que hablabas con tus compañeras y que no conocían lo que estaba ocurriendo en Irún, ¿no? Y entonces decías, pero bueno, entonces se os ocurrió pensar en que el trabajo este lo ibais a hacer para dar a conocer esto, ¿no? Entonces yo me pregunto ahora, ¿qué trayectoria vais a tener con el documental? Que está a nivel divulgativo, formativo, está estupendamente bien. ¿Qué trayectoria le vais a dar? Y sobre todo también un poquito dónde lo estáis enseñando y qué respuesta estáis teniendo de esa gente que no sabía nada. Es decir, me da la impresión que este auditorio que estamos aquí, me parece que ya sabíamos algo del tema, ¿no? Pero justamente en ese sentido, ese romper, ¿no? Con esa situación, que es a lo que yo creo que trata el documental, ¿no? Dirigirse a gente que no conoce la situación, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta estáis teniendo en ese colectivo? Pues sobre la trayectoria, pues está en público y sí que se está proyectando en varios colegios y así, sobre todo de Berga, la zona de... sí, ahí, y tú también nos has dicho que lo has proyectado. Y sí, sobre todo en colegios. Entonces, claro, yo creo que al final, como es en un ambiente más joven, no creo que tuviesen ningún tipo de, no creo que tuviesen una opinión ya creada sobre lo que estaba pasando, entonces lo cogen más abiertamente. O sea, no es una reacción de, ala, qué fuerte, no sé qué, es como, ostras, vale, está pasando esto. Ahora yo lo sé y pues a ver cómo reacciono yo. Y no sé, tú lo proyectaste, ¿no? Sí, y a mí se me acercaron también profesoras para enseñarlo en clases. O sea, colegios, lo que más, en realidad. Más como de motivo educacional que, pues no sé qué palabra usar, que pues de Concienciativo, sí. Y también, vamos, al hilo de eso un poquito, ahora lo veis, me imagino que lo habéis vuelto a ver varias veces. Si tuvieseis que volverlo a hacer, ¿qué quitaríais, añadiríais o qué otro tipo de documentales os gustaría hacer? Jo, yo ahora lo veo y ya desde el principio al final digo, me cago en qué mal, qué mal. O sea, por ejemplo, o sea, no sé, también, o sea, como hemos dicho antes, íbamos haciendo el trabajo, íbamos grabando, eran muchos días, teníamos entrevistas, sí, y pues, por ejemplo, hay muchas cosas. Varias personas que salen en el documental, por ejemplo, Koldo y Anaiche se dedican a esas cosas y sí que nos hablaba mucho de cómo había que tratar los temas o que todas las palabras tenían intención, entonces tú depende de cómo presentases la noticia, también iba a recibir una respuesta a otra, lo que has dicho tú, de pues igual hay gente que se lo toma como una amenaza, en plan de, joder, viene muchísima gente, pues viene a quitarme el trabajo, no pueden estar aquí. Entonces, claro, depende era de cómo tratas tú o cómo lo escribieses era la respuesta que tú ibas a recibir. ¿Y de qué estábamos hablando? Hay que cambiar. También como que habla mucha gente, me da la sensación de que hay mucho palabrerío que es interesante, pero claro, me parece que son como datos mucho más de un marco teórico, de algo escrito, que igual para verlo habría sido más interesante, pues en vez de fingir la parte de Ingrid Warriors área que vosotros me entendéis, pues o sea, que estuvierais vosotras y pues hablar con la gente para que en vez de fingir la situación, que fuera la situación real, pero claro, en el momento pues lo hicimos así y a ver, estamos contentas pero sí que cambiaría bastantes cosas.
Bueno, y de primicia, como no lo habéis dicho vosotras, han presentado el documental al Festival de Cine Invisible y seguramente saldrá seleccionado y esperemos que lo lleven a los centros escolares, ¿no? Porque tiene una duración que es bastante, bueno, vamos, que se puede poner en centros escolares. Y, por ejemplo, Abdulai va a estar en la Universidad de Deusto el día 17. Van a estar Iker Barbero, que es otro de los que sale, el profesor que da una clase en un máster internacional en Deusto, y entonces estarán los dos, o sea que se verá también. O sea, que yo creo que lo que hay, eso, vosotros intentad moverlo, nosotras, todo el mundo que conozca el documental, porque es un documental a partir del cual se puede reflexionar y si conoces el tema, y si no lo conoces el tema, con más razón, ¿no? También yo creo que intentamos como explicar todo muy bien de base para que se entendiese, para que alguien que no tuviese ni idea lo pudiese entender. Entonces igual a la siguiente profundizar un poco más o sí. No sé si hay más preguntas, sino que antes de terminar, como perspectiva, queríamos volver a dar la palabra a Dulay para que nos cuentes un poco el proyecto de mentoría, ¿no? Que es como otro de los frentes abiertos que tienes y para poder compartirlo. Y mientras vayáis pensando en las últimas preguntas, porque luego cerramos. Porque al cerrar, pues luego podemos tomar algo, hablar las típicas preguntas que no queremos hacer delante de todos, pues ya nos acercamos, así un poco más informal. Bueno, gracias de nuevo. Que desde Sorracismo estamos llevando un proyecto de mentoría social. Bueno, que la realidad son dos proyectos. Uno se llama Isan Herrera, otro se llama Urichindor. Concretamente soy técnico, bueno, desde este año, porque estaba trabajando en atención directa a jóvenes migrantes sin referentes adultos, pero este año sí que ha molado mucho la idea de participar, ¿no? En el proyecto, porque leí el proyecto el año pasado y me parecía súper activo. Y también, sobre todo, la participación directa de de la juventud autóctona, el tema voluntariado, porque el proyecto es totalmente voluntariado. ¿Qué hacemos? Solemos a partir de septiembre o noviembre buscar en universidades gente voluntaria, porque eso es intentar que la sociedad tal cual y la juventud de la sociedad se activan y se participan en la acogida de los migrantes, porque los migrantes no solo los que llegan como paterras y también, porque hay unos también que son niños y niñas que ya sus padres migraron y llegan aquí, y una vez que están aquí, pues con tema de la regrupación, traen a jóvenes que tienen entre 10 y 14 o a veces incluso 15 años, y llegan aquí y estos niños y niñas, no, en muchas ocasiones no acordamos de ellos, porque están aquí y llegan en una sociedad totalmente distinta de los que conocían, no tienen una red aquí, ni amigos, y para involucrar, para sentirse de la sociedad, para integrarse, no hay ningún recurso que no sea el cole y no sé qué los actividades deporte que hay en el cole, no tienen esta red de acogida, de recursos que hay para los migrantes que llegan, ¿no? Estos niños le dejamos detrás. Entonces, yo pienso en Eurechindora para ellos, que es Riseñor, es un pájaro que, bueno, el lema del proyecto será un ruiseñor. Ruiseñor es un pájaro que si lo cierras en una jaula, no canta, pero si lo dejas abierta, sí que canta. Entonces queríamos que estos niños sean estos ruiseñores, ¿no? Que una vez que llegan aquí, que puedan ser libres y que puedan volar solas y cantando bien. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos voluntarios que son universitarios, jóvenes que están en la universidad, y les juntamos con estos niños y niñas que nos derivan desde recursos, desde servicios sociales y colegios también, para que hagan una quedada, ¿no? Una semana se quedan y hacen actividad de ocio. Quedan una vez a la semana, 2 a 3 horas, y hacen actividad de ocio que sea, el universitario es el mentor,
y el niño o la niña es el mentorado y el mentorada. Eso es acompañar. Es acompañamiento, pero un poco formal, porque estos jóvenes universitarios les hacemos unas formaciones, 2 o 3 antes de que se inician el proyecto del programa. ¿Por qué? Porque el programa dura el año escolar, entonces hay una fecha de cierre, que llamamos el duelo de cierre, porque es generar una amistad un poco artificial, pero al final, que quieran o no, se vuelve a hacer algo real, porque ya tienen el vínculo generado, han generado una amistad y luego los familiares se conocen y después del proyecto se pueden seguir quedándose y el niño igual, antes que termine el programa, ya ha encontrado su vínculo con amigos y cuadrilla. Entonces es un poquito un proyecto súper guay que animamos a todos a reflexionar y también a pensar, porque a lo mejor que estos niños sí que, insisto muchas veces no acordamos de ellos, porque solo tienen los padres que son migrantes, que en casa no pueden ser sus amigos. En el cole van a estudiar, los profesorados son alumnos, entonces está entre ser educador, porque voluntariado de Urichendora es entre ser educador y psicólogo. No son psicólogos, no son educadores, pero están ahí para acompañarles, estén en intermedio. Y es súper guay. Y hay uno también parecido a Urichendora que se llama Isan Herrera. Es antes que lo decíamos, bueno, Urichendora ya lleva 10 años. Esos racismos lo están haciendo este año, tenemos el aniversario que es 10 años, pero Isan Herrera lleva como 4 o 3 años. Isan Herrera es antes era con refugiados y este año sí que han involucrado migrantes porque ya refugiados no mucho, porque siempre les denegan asilo, entonces vuelven a ser migrantes. Y es como entre adultos y en Isan Herrera sí que hay muchos voluntariados que son jubilados que se pueden participar también, una señora de 30, 70 hasta 80 años, acompaña a un joven de entre 20 y 19 años y, y hay mucha salida y es súper guay. Y es una forma de ayudar, de acompañar como sociedad, como ciudadano, a que no esperamos todo a los administrativos. Sí, pues yo creo que has hecho una descripción como tan entusiasmada, tan optimista y tan bonito que nos vamos a quedar con eso, si os parece bien, a la comisión. Y pues agradeciendo mucho que hayáis venido desde esta lejana frontera, como siempre decís, ¿no? Que parece esa frontera tan nuestra, tan cercana y al mismo tiempo pues tan olvidada, que hemos tenido el gusto hoy de poder acercarla un poco más y a ver